Listo, ¿qué tal estudiantes? Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la clase de historia. El último tema de la sexta unidad, que es la esclavitud en Roma y en la actualidad. Entonces, para eso, por favor, necesito que el buen estudiante me ayude a leer esto sobre esclavitud en Roma y vamos a ir participando. ¿Listo? Por favor, Liam. Yo lo hice. Muchas gracias. La esclavitud en Roma. Se conoce que al menos la tercera parte de la población romana estaba compuesta por esclavos. Los romanos con riquezas podían tener de cientos a miles de esclavos, aunque las personas normales solo podían tener unos pocos. Los esclavos en Roma eran la base productiva del desarrollo económico de la sociedad. Una buena parte de los esclavos estaban destinados al servicio doméstico, pero otros trabajaban en la agricultura o la minería, proveyendo de riquezas para su señor, algo que les traía prestigio dentro de la sociedad. Ya, muchísimas gracias. Bueno, en la esclavitud en Roma a los inicios, la mayor parte de personas, como no era Roma no era considerado, bueno, era considerado sobre todo el Imperio Roma uno de los más grandes, ¿verdad? Pero su población no era tan extensa como lo es ahora a nivel mundial. Una tercera parte, sobre todo, era esclavos. La mayor parte de personas que conjuntamente se habrían apropiado de territorios los romanos, entonces les hacían esclavo a esas personas. Y sobre todo, todos los esclavos, la mayor parte de esclavos siempre se dedicaban a la explotación de los minerales bajo tierra y otros eran explotados para poder realizar infraestructuras, quehaceres domésticos, etc. Ahora, el promedio de vida en esta época era de 30 a 40 años. ¿Listo? De 20 a 30 años era más o menos el promedio de vida que tenían ellos. ¿Por qué? Siempre cuando hay esclavitud en alguna sociedad, sobre todo, existe ese tipo de, mm, de predominio de los altos funcionarios o de los altos jefes o de la monarquía o de los reyes. Entonces, obviamente, la mayor parte de personas que estaban esclavas no recibían el cuidado adecuado y sobre todo eran explotados día y noche y trabajaban más de 18 o 20 horas. Lo que cabe recalcar que ahí es cuando se enfermaban o no les daban de comer bien o obviamente las personas querían escapar y los mataban. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Por favor, ¿alguien me puede ayudar a esta parte de aquí? Yo le- Se necesitaba que los ciudadanos libres de Roma participaran en los ejércitos para las constantes guerras. Esta razón hizo que los ciudadanos libres no quisieran trabajar para otros y llevó que se empiecen a emplear esclavos para producir las tierras. No obstante, hasta el siglo II a.C., por cambios de la producción agrícola, los señores empezaron a dejar emplear esclavos para el cultivo. Muchos de ellos pasaron a las ciudades donde se convirtieron en mensajeros, animadores, gladiadores o asistentes personales. Antes del siglo, en el año 200, en el año 300, existía mucho la participación de ciudadanos que no eran libres para conjuntamente practiquen, sobre todo el cuerpo a cuerpo, o sea, de armaduras contra otros, para así poder tener un ejército. Algunas personas no estaban, obviamente, no querían ser parte de esto, pero eran obligadas otras en cambio sí querían porque eh, en un lapso de tiempo ellos ganaban predominio o estaban resguardando las coronas o la monarquía en ese entonces. Ahora algunos migraban, obviamente, algunos migraban y se convertían en sus propios jefes en distintas ciudades, ¿no? Porque la mayor parte de personas de Roma que quería pertenecer a Roma se quedaban, pero obviamente tenían sus obligaciones y sus derechos, ¿no? Pero otras personas querían ser libres y entonces comenzaban a migrar
a otras ciudades sobre todo. Entonces desde ahí comienzan ya la expansión sobre todo de las demás personas y la expansión de Roma. La libertad de los esclavos romanos. Aquí nosotros tenemos, de momento. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos la libertad de los esclavos. Aquí dice que la sociedad romana nunca discutió la posibilidad de, sobre todo, abolir la esclavitud, pero existían formas para que los esclavos puedan alcanzar esa libertad, o sea, dando impuestos. Si bien esto, los esclavos se convertían en libertos, o sea, libres, adquirían una obligación moral de presentarse ante un antiguo señor para ayudarlo en lo necesario. Si no lo hacían, eran excluidos de la sociedad por ingratitud. Es exacto. Hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo, las personas que eran esclavas podían, obviamente, en el ágora o tal vez en algún congreso, podían discutir este tipo de libertad, pero a su vez ellos tenían, era como un requisito sobre todo que el antiguo amo de esa persona tenga todavía un mínimo de derechos, pero no era un 100% de sus derechos. Entonces, cada vez que lo necesitaba, tenía que irle a ayudar en cualquier asunto. No era siempre, ¿no? Pero cada vez que lo necesitaba, sí. Y la persona, si es que obviamente desaparecía y lo capturaban en algún momento, eso ya sabían lo que pasaba, que era obviamente condenado y sabes, tal vez excluido de la sociedad por ingratitud. ¿Listo? Por favor, ¿alguien me puede ayudar a leer esto? ¿Algún estudiante? Yo le hice. Yo listé. A ver, Nayeli, Naidelin, perdón. Liberación de un esclavo lo señor en presencia de ciudadano, quien declara que el esclavo era declaraba Señorita No se le Bardini, escucha bien, no sé. señorita, era cuando un señor liberaba su testamento. Al morir este, ya. dice. Lo que pasa es que no se le escuchó, señorita. Bueno, voy a leerme al... señor. ya, listo, muchísimas gracias. Apaga llave. Listo, No, señor. lo siento. A ver, Puedo Oliver, leer yo. a ver. A ver. El proceso de liberación de un esclavo lo hacía un señor frente a un magistrado en presencia de otro ciudadano, quien declaraba que el esclavo era libre. De ser así, el magistrado declaraba en adelante que el esclavo era libre. Otra forma de obtener la libertad era cuando un señor liberaba a sus esclavos en su testamento. ¿Y lo demás? ¿Y lo demás, señor? No, no leyó lo demás. Bueno. Entonces, lo que les estaba diciendo hace un momento, ¿sí me escuchan, estudiantes? Sí, licenciado. Sí, bueno, entonces lo que les estaba diciendo hace un momento, no. Lo mismo que nos dice aquí, ¿no? En teoría, era cuando el esclavo se declaraba libre, era mediante un magistrado, o sea, en un ágora, ¿sí ve? Y ahí, obviamente, se le declaraba eso. Por otra parte, estos esclavos en su testamento, sobre todo, habían dos partes ahí en el magistrado, ¿verdad? El que tenía el poder sobre todo de todos los esclavos y el jefe, perdón, sí, el jefe en este caso sería, o el señor amo, sería el que haga el testamento mediante un jurídico, ¿no es cierto? Un documento jurídico donde diga que el esclavo es completamente libre. Pero tanto en el magistrado en presencia de algunos ciudadanos o un ciudadano, y tanto el testamento
obviamente tenía que cumplir las ordenanzas que se les daba, ¿no es cierto? El que no era libre, sobre todo, al 100%, tal vez un 90, un 95%, porque siempre tenía que él ir a ayudarles a su jefe anterior, ¿listo? Entonces aquí vamos a ver lo que dice las formas modernas de esclavitud. A pesar de que la esclavitud fue abolida en muchos países a mediados del siglo XIX, se conoce que alrededor de 27 millones de personas continúan siendo esclavos en la actualidad. Las formas de esclavitud ahora son muchas y adquieren varias formas en el tráfico de personas, la esclavitud por deudas, el trabajo forzado, la esclavitud hereditaria, los niños soldados, el matrimonio obligado y la prostitución forzada. En sí, dentro de América Latina, Europa, se abolió sobre todo esto, ¿no es cierto? Y obviamente era un gran paso sobre todo a la democracia. La Perdón, mayor Lizeth, parte de personas se me que fue el están internet. en este tipo de régimen de esclavitud es en África y también en el Medio Oriente, por diferentes tipos de cosas, ¿no? Por hereditarios, ¿no? Hace mucho tiempo, en el siglo XV, XVI, en aquí en el imperio, en la colonia, perdón, en la colonia española era muy conocida la esclavitud hereditaria. Nunca podían ellos escaparse de los impuestos y sobre todo de las deudas. Lo más conocido es por el matrimonio obligado y sobre todo por la prostitución. Otro cambio de ritmo, sobre todo en esta época, es en que ya no se les llama esclavitud, sino que la explotación laboral, o sí, la explotación laboral, ya que el ciudadano tiene algunos derechos, pero por ser, sobre todo, o por necesitar en sí llevar el sustento diario a la casa, es obviamente que debe pasar horas de trabajo, ¿no es cierto? Y esta práctica, ¿no es cierto?, de los niños soldados también que hay en distintos países de África, ¿no? Y por último, nosotros tenemos donde nomás están considerados las formas de esclavitud moderna. Se conoce que la esclavitud moderna produce cerca de 32 billones de dólares en beneficios, cifra que se acerca a la venta de armas ilegales en el tráfico de drogas. Muchas veces las personas que se convierten en esclavas lo hacen como víctimas de trampa en las que caen debido a la pobreza. Exacto. Por ejemplo, un escenario común que se le ofrece trabajo en otro país a mujeres como trabajadoras domésticas y terminan trabajando en forma forzada como prostitutas, sin conocer el lenguaje y sin nadie que les ayude. En otros casos, los hijos de las familias pobres son vendidos como esclavos. La esclavitud moderna es un problema real que muchos gobiernos del mundo intentan erradicar. Conocer cómo funciona y sus riesgos es el primer paso para acabar con este lamentable problema de la humanidad. Sí, ciertas cosas, sobre todo que hay en distintos países desde esto, ¿no? Por el nivel de pobreza que existe en otros países, sobre todo en África y también aquí en América Latina, es en que son engañados algunas personas y eh, comienzan a tener trampas de estas víctimas, sobre todo las mujeres, que van con niños y ellas están a la fuerza en algunas urbes de algunos países trabajando como prostitutas. Entonces es el tráfico de mujeres, trata de blancas y muchas cosas más. Esa es la esclavitud moderna. ¿Listo? Entonces debemos conocer muy bien al momento de adquirir algún tipo de trabajo y sobre todo eh, son más propensas en caer esto toda persona, sea hombre o mujer, y niños que están en extrema pobreza, ¿no? Al momento de invitarles a trabajar en algún lado, entonces son víctimas de esto, ¿no? Entonces eso es la esclavitud de la antigua Roma y en la actualidad que todavía no. Es un problema bastante grave que existe en la humanidad hasta ahora.